Ya hablé más o menos de de las medidas. Podemos, cuando retomemos a don Juan Carlos, eh, poder profundizar en la defensa que hace el Ministerio de Justicia sobre el tema. Entonces ahora le vamos a pedir a quien nos acompaña defendiendo, atacando o en contra de las medidas para no ponernos violentos, en contra de de las medidas que ha impuesto el Ministerio de Justicia, las restricciones impuestas a don Rafael Rodríguez, abogado penalista. ¿Por qué critica las restricciones, don Rafael? Muchas gracias, doña Amelia. Buenos días al señor viceministro Juan Carlos Arias y a don Juan José. Este, Se me olvida tu apellido, Juan José. Don José, colega que hemos Acuña, para hablado, servirte. Acuña, disculpe, hemos conversado sobre esto. Doña Amelia, mire, este es un tema que desafortunadamente la sociedad a veces no comprende. Y no comprende porque tenemos dos criterios diversos, con dos partes importantes del proceso penal. Uno, que son las víctimas, que para efectos míos son la parte más importante de un proceso penal, porque sabemos que son personas que han sufrido un hecho de carácter delictivo que en muchas ocasiones no tiene ningún tipo de reparación y son vulnerados derechos que se consideran propios de una persona y que no tienen reparación alguna. A esta persona que es víctima del proceso, nuestro Código Procesal Penal y la legislación costarricense, la Constitución, le da derechos al punto de que inclusive cuando se presenta una denuncia, se lleva a cabo un juicio, se establece una responsabilidad y se otorga una sanción a una persona que se considera responsable de ese hecho delictivo. Y aquí es en donde entra la otra parte del proceso que nosotros decimos que también tiene importancia, que es el ofensor, la persona a quien se le castiga por haber cometido un hecho delictivo, y esta sanción es ya parte de ese derecho que la víctima tiene de que se está resarciendo parte de las situaciones que piden que se den justicia. Pero cuando se aplica una sanción penal, doña Amelia, nuestra normativa procesal penal, nuestra constitución política y los tratados de derechos humanos a los que Costa Rica está suscrito, dice que la privación de libertad tiene que llevarse a cabo de manera lícita y respetando la dignidad de las personas que están privadas de libertad, porque el único derecho que se restringe con la sanción penal, con la imposición de una pena privativa de libertad, es ese derecho, el derecho de la restricción a la libertad que pierde la persona a ir a sufrir el encierro, manteniéndose incólumes, dice la norma, todos los demás derechos. Entonces, cuando se generan restricciones, cuando se generan y se vulneran derechos que están protegidos por un tratado internacional al que Costa Rica está suscrito, que es el que se conoce, las reglas de Mandela, que son las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, que genera estándares internacionales que guían a los estados en la gestión de los sistemas penitenciarios. Ajá. Nuestro sistema penitenciario, doña Amelia, está regido por un decreto ejecutivo que es el reglamento del sistema penitenciario, que es el reglamento 40.849 JPE, que ha establecido cuáles son los deberes y derechos de las personas privadas de libertad, con la situación que generó el ministro de Justicia de crear mediante una circular, la DVJ 0804-2025, y una circular del Instituto Nacional de Criminología, la 03-2025, se restringieron una serie de derechos que estaban previstos en ese reglamento. Ya aquí tenemos una situación en donde por medio de circulares, por medio de directrices, se quieren dejar sin efecto normativa que es superior a esas directrices, pero que están vulnerando los derechos de las personas, mintiéndole a la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? El presidente de la República y el señor ministro de Justicia vinieron a decir en una conferencia de prensa que lo que se quería restringir eran las visitas íntimas, porque estaban prostitutas generando visita íntima a los privados de libertad. Primero, esto es falso, porque el mismo reglamento institucional establece que hay un procedimiento para establecer quiénes son las personas que tienen derecho a recibir visita íntima y quiénes las pueden dar. Entonces, si el señor ministro de Justicia y el presidente dicen de que son prostitutas y de que lo hacen a la libre, porque así lo dejan ver a la sociedad, nos deja pensar
ministerio y que yo lo felicito. Y quiero aclarar que yo soy garante de los derechos humanos. A mí me han dicho todo, me han dicho Hitler, me han dicho Bukele, me han dicho Tomás de Torquemada, me han dicho ignorante, me han dicho ridículo. A mí eso no me importa. Yo estoy por decir mi verdad tal como la pienso y tal como la he estudiado. Yo lo que le puedo decir es que el Ministerio de Justicia lo único que está haciendo es lo que por ley le corresponde, venir y arreglar todo el caos de administraciones anteriores que lo tenían a la libre, que tenían un body cam con telarañas que fue donado, si no me equivoco, por Estados Unidos, que estaba con telarañas guardado y tuvieron que desempolvar todo eso y empezar a ver qué estaba pasando. Vea, yo hace poco tuve una entrevista sobre este mismo tema en un canal importante nacional y básicamente, si yo leí todos los comentarios, muchísimos eran justamente familiares de privados de libertad que más bien están de acuerdo en que esto pase. ¿Por qué? Porque el problema es que en las cárceles se está dando muchísima extorsión con el tema del dinero en efectivo y todo eso. Entonces, esto a los únicos que les va a perjudicar, estas medidas, a los únicos que le va a perjudicar es a los que no solo ya fueron castigados por delinquir, sino que ahora dentro de la cárcel están todavía delinquiendo. Entonces, claro, cuando usted ve que ya no les pueden mandar cosas por encomienda, la droga por encomienda, dineros, cuando usted ve que les están poniendo mano dura a esos que son los que siguen delinquiendo, porque recordemos que estamos hablando de máxima seguridad, no estamos hablando de cualquier privado de libertad, no, estamos hablando de máxima seguridad. Entonces, a ese que quiere seguir operando, que quiere seguir dirigiendo bandas de sicariato, de narcotráfico desde la cárcel, a ese es el que le están diciendo, señor, ¿sabe qué? Aquí hay un freno, lo vamos a frenar y eso es todo lo que la gente, lo que Entiendo, Juan algunos dicen, José. me opongo. Eh, Se está tratando de comunicar con nosotros el viceministro porque dice que no hay Zoom en el ministerio para que pueda hablar Aquí del tema. estoy ya, Ah, Amelia, ya está. Bueno, qué ya dicha. logramos. Bueno, ya escuchamos a don Juan José y escuchamos a don Rafael. Eh, ¿Usted quiere aportarnos, señor viceministro? Adelante, por favor, para volver después con don Rafa. Claro, bueno, muy básico. Vamos a ver, aquí hay que ver las cosas como son. No estamos hablando de ponerle medidas como se está intentando engañar al pueblo costarricense de restricción a toda la población privada de libertad. No, no, los privados de libertad que están cumpliendo sentencia únicamente y no dándose la oportunidad de seguir cometiendo delitos, incluso desde la cárcel, esos están bien con todos sus derechos y más bien vamos a ver si les ofrecemos mejores espacios y mejores condiciones. Este proceso de clasificarlos y poner a aquellos que sí siguen cometiendo delitos y que instrumentalizan con el cuento, perdónenme el francés, con el cuento de que es que los derechos humanos, bueno, pues resulta que esa banderita que sacan es porque detrás vienen con un punzón a amenazar a otro privado de libertad, a amenazar a su familia para extorsionarla. Estas personas en específico que nosotros les estamos poniendo control. Esta continuidad delictiva lo que queremos evitar. Y yo estoy completamente seguro que si el pueblo costarricense supiera que es así realmente y efectivamente, como acaba de afirmar el licenciado, muchos de los familiares de los privados de libertad que sí quieren un proceso de rehabilitación, nos están diciendo que no aflojemos, que sigamos adelante, que muchas gracias por pensar en los derechos de ellos. Lo que pasa es que aquí, ya le digo, no se dicen las cosas como son, se defienden situaciones que realmente son otras y quienes lo hacen saben perfectamente que lo hacen desde el engaño, desde darle una cara distinta a un interés particular que le aseguro no es el interés que le beneficia a los demás privados de libertad, ni al pueblo costarricense, ni a nadie. Esta situación no va a dar marcha atrás. Eh, las personas que nosotros estamos clasificando lo estamos haciendo desde una base técnica, desde una base científica, con antecedentes, está documentado sobre quiénes y qué es lo que ocurre en la visita íntima, qué es lo que, para qué usan estos privados de libertad en particular, las encomiendas y todas las garantías que es solo para hacerle daño a otros, todo eso está perfectamente documentado. Yo estoy dispuesto a debatir con quien quiera y con todos los argumentos necesarios sobre esto. Así como se lo estamos diciendo al pueblo costarricense que estamos quitando la alcahuetería, es porque así está demostrado. Ahí lo que hay es alcahuetería. Y repito, que no se le quiera hacer creer a la gente que es que a todos los privados de libertad
los estamos colocando en un margen de mayor restricción. No, es aquellos que quieren seguir cometiendo delito, aquellos que estafan, aquellos que siguen mandando a matar, aquellos que aprovechan la visita para mandar a decir de cuál venta de droga es la que van a conquistar ahora, enfrentando a un grupo criminal rival. Es sobre estas cosas que estamos poniendo control. Aquí seguimos defendiendo los derechos fundamentales, las reglas de Mandela, la posibilidad de inserción social, el modelo penitenciario costarricense, que es un modelo por excelencia. Y querer comparar las cosas, nos dicen que es que estamos copiando El Salvador. No, no, estamos atendiendo a la lógica, a la razón, a lo correcto, al sentido común. Mire, ya que quieren hablar de El Salvador, la realidad que estamos viviendo nosotros en este momento fue la realidad que de pronto hace 15 años estaba viviendo El Salvador cuando estaba a punto de convertirse en un estado fallido, tomado por las pandillas, o otros países como Ecuador, que creo que ya citaron ese ejemplo. Estamos tomando las medidas a tiempo para evitarle al país la factura que ya se nos está cobrando de muchísimas personas muertas, de muchísimo dolor en los hogares costarricenses, de que terceros tengan que pagar las consecuencias de estos enfrentamientos. Aquí estamos tomando medidas es contra el crimen organizado. Entiéndase, el hemisferio, el mundo entero está despertando para que desde los gobiernos, desde las autoridades policiales, enfrentemos distinto el crimen organizado, porque de la manera que lo hemos hecho hasta el momento, seguimos lamentando que la ola de violencia sigue creciendo y vamos hacia un despeñadero. Hay que cambiar el destino, hay que cambiar el norte que tiene el país y esto es parte de mucho que se tiene que hacer. Nosotros en el Ministerio de Justicia estamos haciendo lo que nos toca hacer a nosotros, Fuerza Pública está haciendo el esfuerzo por hacer lo que le toca y habrán otras instituciones, la Asamblea Legislativa tendrá que tomar decisiones al respecto, cambiar normativa, porque hay que enderezar esto. Don Rafael Rodríguez, a ver, a esta altura de lo que estamos conversando, usted lo planteaba dramático, que pobrecito los reos, aquí todo el mundo está furioso y me dicen, no le diga privados de libertad, dígale reo, la gente está brava, 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 brava. Hay gente que dice que esta medida no es técnica, es una persona que nos ha escrito que esta medida no es populista, que no es técnica, pero la mayoría de gente dice, no señor, hay que poner orden. Y también mucha gente dice, mira, hay que poner orden en todo el sistema, no solamente en máxima seguridad. Bueno, usted no dice eso. A ver, don Rafa. Sí, doña Amelia, mire, escuchando a don Juan Carlos Arias, yo quisiera que eso que él está diciendo sea la realidad. Y estoy totalmente de acuerdo en que se tomen medidas con personas que efectivamente son ese criterio que él indica, que son disruptivas y que están dentro del centro penitenciario cometiendo delitos y siendo personas que no están ni rehabilitándose, ni resocializándose, ni son objeto de una reinserción. Pero es que esa no es la realidad, doña Amelia. Esta circular se generó el 9 de abril del 2025. Al día siguiente o antes ya se habían trasladado algunas personas de algunos módulos a estos centros de alta contención que, como dije, ya el ministro dice que no es máxima seguridad, es un centro de alta contención, pero la idea que se vende es otra. A estas personas, doña Amelia, que se le trasladaron y que están presentando sus recursos son precisamente porque no cumplen ese criterio que dice la circular que se está generando. Imagínense que hay una persona, hay un privado de libertad que está en silla de ruedas, que tiene una colonoscopía, que le faltan 3 años para cumplir su pena y lo trasladaron a ese módulo de alta contención. O ¿Por sea, qué lo ¿qué? trasladaron? ¿Por qué lo trasladaron? A ver, no No hagamos, tenemos conocimiento de ese criterio, doña Amelia, los bueno, aquí criterios está el técnicos viceministro que que no dice sé. el señor viceministro que se hicieron para hacerlos y que tiene que hacerlos el Consejo Interdisciplinario de cada centro no se hicieron. Ayer trasladaron, doña Amelia, a las 8 de la noche, 70 privados de libertad que estaban en los módulos de alta contención de Reforma a Terrazas para ser destinados a los centros A y B de Terrazas. Y el centro A y B y Terrazas, el A es un centro de compromisos y oportunidades. El B es un centro que está ya con la capacidad máxima. Y metieron 70 personas, tienen un 20% de hacinamiento y llevaron 70 personas sin saber qué estudios se hicieron para que estas personas fueran sacadas de esos módulos de alta contención para trasladarlos a generar hacinamiento a un centro que se suponía era un centro también diferenciado para atención y reinserción de manera adecuada y no se hacen. Pero entonces nosotros lo que estamos reclamando, doña Amelia, es precisamente de que si el ministro de Justicia, Adaptación Social y Criminología dicen que se hacen esos estudios técnicos, yo le puedo decir a usted, doña Amelia, que los mismos funcionarios de adaptación social, trabajadores sociales, psicólogos, y personal
han dicho que no se han realizado esos estudios y que lo que se hace es única y específicamente, las listas las hizo la policía penitenciaria, los hacen gente que no tienen estos criterios técnicos para definir quién hay y ahorita se está indicando de que es de esa manera. O claro, si se hace un centro de alta contención porque una persona tiene que estar con medidas diferentes, que se haga, pero que no se vulneren los derechos de las demás personas que no están dentro de esos criterios técnicos y que se dan. Nosotros no estamos pidiendo, doña Amelia, alcahueterías, estamos pidiendo que se respeten los derechos y que se hagan las cosas como tienen que hacerse. Tiene que hacerse un estudio técnico que no se ha hecho. A mí me contestaron en el recurso de amparo de que los estudios técnicos estaban, no se presentaron estudios técnicos, me indicaron de que las personas habían sido comunicadas, me comunico yo con las personas y me dicen que los obligaron a firmar documentos. Ha estado entrando la policía penitenciaria a darles garrote. Y se lo digo porque es cierto, no han permitido que se tenga acceso. Yo no sé qué está haciendo el juzgado de ejecución de la pena, que los jueces de ejecución tienen la potestad de visitar los centros penitenciarios para verificar que se estén cumpliendo los Tiempo, derechos humanos y tiempo, no lo han tiempo, hecho. tiempo. Ayer, doña Amelia, Según pasaron, usted, hoy don día Rafa, está, según usted, pobrecitos todos los que están ahí cumpliendo la pena. O sea, eso no es una visión, porque además usted no está ahí adentro. no es A mí por eso, me han doña llegado, Amelia, no, don no, Rafa, no es, vea, a mí me han llegado audios desde hace días, por eso estoy haciendo esto, de gente desinformando sobre lo que está pasando, diciendo que están pasando barbaridades que yo voy a investigar, investigo y no están pasando. Entonces, no sobredimensionemos el tema, tratemos de ser objetivos con la gente. No van a lograr que la gente esté en contra de estas medidas. Vea, tengo uno en contra de las medidas y tengo, ¿qué? ¿Cuántos? 30 a favor, totalmente a favor. O sea, no la sobredimensionemos ni para bien ni para mal. Veamos que es una realidad. Todos sabemos, don Rafa, que eso es una alcahuetería en montones de cosas. Todo eso lo sabemos todos en este país. doña Amelia, le No decimos, pregunto, no, no, Rafa, vea. no, no, Es estamos que de acuerdo, como doña Amelia, pero periodista estoy déjeme hablando hacerle de una hechos. pregunta para que se lo diga al señor No, viceministro. como periodista estoy hablando de hechos, entonces por eso digo, no sobredimensionemos. En la cárcel hay problemas, se está tratando de imponer medidas. Cuando la gente lo escucha a usted, me está diciendo cosas que uno dice imposible, pobrecitos, pero resulta que tiene que imponer medidas Sí, doña ante lo que Amelia, está pasando y tiene el apoyo de los costarricenses, voy a que decir se eso. hagan a derecho, doña Amelia. Bueno, no sé cómo se porten los Vea, doña jueces. Amelia, usted dice, y Está el señor pasando viceministro algo que dice hay de que que hay resolver. drogas, de que hay teléfonos y de que hay situaciones. Doña Amelia, entonces, ¿quién está haciendo la tarea mal? ¿Quién es el que está permitiendo que ingrese la droga? ¿Quién es el que está permitiendo que ingresen los teléfonos? ¿Quiénes son los que los están ingresando? Doña La Amelia, criminalidad porque, organizada que tiene penetrada a la policía penitenciaria, ah, eso sí ok, es qué usted. dicha, Ah, doña bueno, Amelia, qué dicha que usted dice que pero también es el la sistema criminalidad tiene un organizada, ya conflicto. es otra cosa. Entonces, Bueno, se está don Juan verificando José, esta dígame. situación a nivel del sistema. Vamos con don Juan José. Vamos a ver. Don Rafa está planteando casos que a donde uno los oye, don Juan José dice, qué barbaridad. No puede ser que esas cosas pasan aquí en Costa Rica. Va usted con su posición. Doña Amelia, vea, hay que ir a una cárcel en Honduras, en Nicaragua, en Filipinas, en Venezuela, para darse cuenta de lo que es una vulneración verdadera a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. En Costa Rica no se violentan derechos fundamentales ni derechos humanos. Más bien me atrevo a decirle que muchas de las personas privadas de libertad están mucho mejor que las personas que están afuera. Un privado de libertad tiene acceso a la salud, tiene comida, que algunos han dicho que si es buena y mala, o sea, es comida, tiene acceso, tienen garantías, tienen un lugar para dormir. Hay gente en la calle, en San José, hay gente que no tiene nada de eso. Lo que pasa es que, claro, ahora entonces viene la gente, algunos privados de libertad, y dicen, no, es que a mí me están golpeando, es que me están haciendo esto, porque claro, lo que quieren es hacer una bola de nieve sobre esto para que no les quiten esos beneficios de delincuentes que están delinquiendo en la cárcel, que son los menos y que son los de máxima seguridad, algunos de ellos. Vea, es muy sencillo. Si usted tiene oficiales de penitenciarios que están revisando
realizando encomiendas todos los santos días del mundo, por supuesto que usted está lo que se llama incrementando el riesgo, se está dando un incremento en el riesgo, es decir, usted está permitiendo, o sea, usted tiene oficiales penitenciarios única y exclusivamente entonces para revisar eso, entonces no están cumpliendo sus labores. Ahora, también en esto hay un tema legislativo. En Costa Rica, yo siempre lo he venido diciendo, en Costa Rica ya es hora de que exista, como existe en otros países, una ley de ejecución de la pena. En Costa Rica eso no existe, en Costa Rica no hay una ley de ejecución de la pena. Entonces, tenemos que estar a punta de circulares, a punta de directrices, a punta de reglamentos, a ver qué dice el Ministerio de Justicia, qué dice adaptación social, qué dice el juez de ejecución de la pena. Entonces, contradicen, hay criterios encontrados. Todo eso está fatal. Yo por eso siempre he creído que la solución es integral. La solución tiene que ser integral. Pero en Costa Rica yo sí debo decir, y aquí es donde a mí más me atacan algunos filósofos del derecho, que por dicha son los menos de 33,000 abogados que hay, si acaso son 500 los que tienen esta postura. Usted sabía, doña Amelia, que hay abogados en Costa Rica que creen en algo que se llama el abolicionismo penal. Hay abogados en Costa Rica que creen que debería eliminarse las cárceles, que no tienen que haber cárceles, porque como no resocializan, entonces, ¿qué hacemos? O sea, en otras palabras, nos venden la idea de que una persona, que un sicario, por ejemplo, que mandó a matar a otra persona, no sé, un narcotraficante, un delincuente, es una víctima de la sociedad. Entonces, que básicamente el problema somos nosotros como sociedad. Entonces, que si nosotros metemos a la cárcel, por ejemplo, a un sicario, lo que estamos haciendo es revictimizándolo, y que como no lo vamos a resocializar, entonces el derecho penal fracasó, Bueno, y que como eh, fracasó, entonces tenemos que quitarlo. Esas teorías son las que nos tienen en el borde del abismo. está bien. Yo decía, no nos vayamos a los extremos, sino a una realidad. Y la realidad resulta que es seria y hay que arreglarla. Esa es mi posición, apoyando el 99% de los mensajes que nos están entrando a nosotros en este momento. Pero quiero ver si el viceministro quiere agregar algo, sino para darle la palabra a don Rafa, porque si nosotros lo ponemos en los extremos, no vamos a llegar a nada. Resulta que sí están pasando cosas malas. Resulta que sí hay que poner orden ahí. Resulta que los criminales están metidos ahí. Resulta que otros están como si estuvieran de vacaciones. Resulta que hay un tráfico de dineros y de cosas al interno de extorsión. Eso lo sabemos, porque aquí hasta las familiares me están contando de casos que han pasado. Entonces, tratan de poner orden. El viceministro dice, vamos a seguir adelante y no nos vamos a mover de ahí. Señor viceministro, ustedes mantienen una posición que tiene que esperar también de alguna manera la respuesta de los jueces a los recursos que se han presentado. Claro, vamos a ver, nosotros aquí hemos respaldado con base técnica, por más que se diga en patadas de ahogado, que es que no hay un estudio técnico. Miren, nosotros no empezamos a conocer a los privados de libertad el día que emitimos la circular o la directriz. Esos estudios técnicos vienen desde el día que ellos ingresan con nosotros, se hace la valoración y se sabe por qué tipo de delito, con qué grupo criminal estaba vinculado. Hay dos aspectos particulares. Uno que es el enfoque técnico que hace el Instituto Nacional de Criminología, ¿verdad? El perfil criminológico. Y otro que tiene que ver con el cruce de información de todas las policías del país, de la Fuerza Pública, de la Policía de Migración, de la Policía Judicial, de nuestra propia Policía Penitenciaria, que en una mesa técnica dice, bueno, estas personas en este perfil efectivamente las tenemos identificadas dentro de grupos criminales. Que dicho sea de paso, las personas que están defendiendo a esta gente resulta que también les encontramos violentando la ley. Muchos de los que han ido a manifestarse en los perímetros de los centros penales los hemos encontrado transgrediendo la ley, están defendiendo lo indefendible y están haciéndolo exactamente de la misma manera, instrumentalizando, engañando, poniendo una cara cuando detrás lo que hay es otra cosa terrible que hay que corregir. Efectivamente, vamos a seguir adelante nosotros con este proceso porque esto es lo que el país necesita, esto es lo que se requiere hacer. Es posible que tengamos que enfrentar a muchos que todavía sigan intentando tergiversar lo que realmente está pasando. Pero como lo dije hace un rato, aquí más bien lo que se ocupa es que desde la Asamblea Legislativa se pongan la camiseta de esta lucha contra el crimen organizado. Ojo, es una lucha contra el crimen organizado, no es una lucha contra las personas, no es una lucha contra los privados de libertad, es tomar las decisiones que se tienen que tomar para que el crimen organizado no siga avanzando y causándole dolor a la sociedad.
costarricense y que se sume la sala constitucional y que los jueces de ejecución de la pena ojalá entiendan que esto se está haciendo porque la ejecución de la pena debe estar libre de violencia, de amenazas, de la continuidad del delito, porque si no, no es posible realizar la función constitutiva que tiene el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Atención Social, que es la inserción social de las personas que son puestas a su cargo. Don Rafa, mientras que está hablando el viceministro, usted está diciendo que sí, que tiene razón de lo que está diciendo. Entonces, a ver, ¿dónde está el punto de encuentro donde usted dice, yo no estoy alcahueteando, no estoy a favor de los mafiosos que hay ahí metidos haciendo lo que les da la gana? No, no, yo estoy a favor de los derechos de ciertas personas a las que se les están violando sus derechos. A ver, ¿cómo Sí, está? doña Amelia, que ojalá que ese discurso que don Juan Carlos Arias nos trae hoy sea cierto y que ojalá que ese discurso sea el real, pero que no sea el que no se está vendiendo efectivamente, porque él viene a decir que las personas que están defendiendo sus derechos son también delincuentes. A mí también en la conferencia de prensa el ministro dijo de que era cómplice del crimen organizado. O sea, somos abogados y esta es parte del trabajo. Juan José dijo algo, doña Amelia, que es claro. Nosotros no tenemos una ley de ejecución de la pena. Ya estaba aprobada en la Asamblea Legislativa y la retiró el presidente de la República y el ministro de Justicia. Retiraron esa ley de ejecución de la pena, que es el que viene a regular, o la ley que viene a regular todo lo relacionado con la ejecución de pena, las potestades que va a tener adaptación social el Instituto Nacional de Criminología, los jueces de ejecución de la pena, y la retiraron. Entonces, están hablando lo que no tienen que hablar en relación con lo que ciertamente se tiene que cumplir. Yo le pregunto, doña Amelia, mire, está el Instituto Nacional de Criminología, que nos digan cuántos criminólogos hay en el Instituto Nacional de Criminología para realizar estos estudios técnicos, estos perfiles, cuántos criminólogos tiene cada centro penitenciario, para efectos de establecer estos perfiles que se dan. Yo soy criminólogo, doña Amelia, además de abogado, soy criminólogo y sé de lo que estoy hablando. No estamos hablando de alcahueterías, ya habíamos hablado de ello. Estamos hablando de que si se van a tomar medidas, que estas medidas se tomen efectivamente realizando esos estudios técnicos que se requieren y no se hagan a la brava, como se están haciendo actualmente. Claro que sí. La persona privada de libertad cuando ingresa se le hace un perfil, se le hace una valoración, tienen valoraciones cada año, cada 2 años de acuerdo al tipo de sentencia que hay, se les genera un plan de atención integral que tienen que cumplir, pero tiene nuestro Estado esa posibilidad de cumplir esos planes de atención. Conocen, y yo sé, doña Amelia, que la Policía Penitenciaria y Adaptación Social conocen quiénes son las personas que generan este tipo de conflictos. Pregúntele a Juan Carlos Arias cuántos de los hachudos que están cometiendo este tipo de actos fueron trasladados a esos centros o están ciertamente en máxima seguridad o siguen siendo los jefes de esos módulos en donde se están generando esta vulneración de derechos de las otras personas, amenazando a familias y vendiendo y haciendo un negocio. Pregúntele. Es que eso no lo hacen porque ayer mismo, doña Amelia, se me informó de que la misma policía penitenciaria llegó a decirle a los jefes de módulos, a los que están haciendo este daño, que si no se ponían en regla, que si no ponían en regla, la gente los iban a trasladar a ellos. Entonces, ¿cuál es el perfil que se está haciendo? Y eso no soy yo el que lo estoy diciendo, esa es la información que me pasan las familias de los privados de libertad que están siendo afectados con estas decisiones a lo interno y hacia lo externo, porque yo estoy Ok, claro, sí se da, pero vea. es que se hagan esos estudios claros y que nos llamen a una mesa para conversar, que nos den palabras nosotros que estamos representando algunos grupos, que le den palabras a alguien, a la Relatoría de los Derechos Humanos, que se traiga a los jueces de ejecución de la pena y que no se diga que inclusive se les va a prohibir a los jueces de ejecución de la pena ingresar a los centros penitenciarios cuando eso es una potestad y una facultad que la ley les da. Eso es, doña Amelia, de que la gente vea de que ciertamente Nada hay de eso se ha situaciones dicho, que eso no son es cierto. propias. Ya le voy a dar la palabra a usted, don Juan José. Es que yo digo, cuando las cosas se ponen en sus extremos, eso es lo que pasa. Que la gente dice, hay que poner orden a como de lugar. Y resulta que no. Yo soy de los que creen que hay que poner orden porque hay una ley que hay que respetar y porque hay forma de probar cuando se violan derechos humanos o no se violan. Si no hay forma de probarlo, entonces no estamos haciendo nada. Aquí dicen las personas, reo sentenciado no debería tener visita conyugal, ni derecho a presentar amparos, ni votar. Debería pagar por la alimentación que recibe. Si la cárcel no es temida, será un chiste, dice don Luis Diego. Dice doña Alejandra Lario, diputada del Partido Liberación Nacional.
Buenos días, doña Amelia. Ya está en corriente legislativa el proyecto de ejecución de la pena avanzado, que se ha trabajado en conjunto los tres poderes de la República. Lastimosamente lo desconvocaron el pasado periodo extraordinario. Esperamos que el nuevo periodo extraordinario que inicia mañana, que en ese próximo periodo lo convoquen, me está diciendo esta persona. Dice. Hay que reconstruir no, esta no, este no es. En Costa Rica no se cuenta con una política criminal. O sea, por eso digo, todos tenemos una posición. Aquí en Costa Rica a nadie le gusta decir se están violando, a nadie le gusta decir que no se están violando los derechos humanos. Aquí en Costa Rica tenemos una filosofía que no digo que estoy en contra, pero nosotros decimos aquí tenemos derechos todos los que vivimos aquí y tienen que respetar nuestros derechos. Y así somos los ticos y así nos admiran en el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos hablando de derechos de los privados de libertad. Estamos hablando, bueno, qué dicha, que está la ley de ejecución de la pena avanzada. Estamos hablando, don Rafa, de hechos concretos que usted inclusive está poniendo los casos ante las autoridades. Y estamos hablando con don Juan José, a quien yo hasta hoy conozco y hablo con él, de que está preocupado porque siente que la situación, si no se atiende, y él me corrige, va a terminar Correcto. en algo inmanejable absolutamente, como ya ha sucedido en otros países, donde la criminalidad se ha metido en las cárceles y también es una oficina de la criminalidad a las cárceles de los países. Don Juan José. Exactamente, tal cual usted lo dice, así es. Yo lo veo, yo he estudiado el fenómeno criminal, insisto, durante 20 años, lo digo con mucha humildad, en todo el continente americano. Yo sé muy bien cómo el crimen organizado se va metiendo en todos los poderes de la República y cómo termina carcomiendo todo un país. Y mucho de eso es por leyes blandas. Entonces, aquí tenemos que hacer un llamado primero a la parte legislativa para que el enfoque legal, penal y la política criminal que en este momento se vaya, por lo menos por un tiempo, yo no le puedo decir que en 20 años más, pero por lo menos por un tiempo sea un Estado, yo no estoy hablando de necesariamente un régimen de excepción, ni mucho menos, ni un derecho penal de emergencia, ni nada de eso, pero sí estoy hablando por lo menos de estándares de prueba y de cambiar el paradigma y que ahora empecemos a ver que realmente donde tenemos que poner el foco es en la sociedad y en las víctimas. El constituyente del 49 jamás se imaginaba que 76 años después íbamos a estar bajo el foco de una guerra terrorista del crimen organizado. Eso no se lo imaginaba el constituyente del, 40, del 49. Si se lo hubiera imaginado, hubiera sido mucho más dura la constitución. Con respecto a la ley de ejecución de la pena, por supuesto, si hay una ley de ejecución de la pena que lo que hace es defender al delincuente, pues por supuesto que yo tampoco quiero eso. O sea, ocupamos normas, insisto, que realmente cumplan, que realmente le cumplan a quienes, a la sociedad, a las víctimas, porque Costa Rica está harto, pero desgastado, pero ya es una cosa terrible de seguir viendo cómo hay impunidad. Yo siempre he dicho que los tribunales de justicia no son tribunales de justicia, son tribunales de injusticia. Y se lo digo yo, doña Amelia, que formo parte de ad honorem de múltiples comisiones del Poder Judicial. ¿Cómo es posible que hayan estudios internos del Poder Judicial de que duran 300 días? Oiga usted, casi un año, no para resolver una demanda, no, para resolver un escrito. Eso es algo inaceptable. Cuando usted tiene tribunales de injusticia, lo que tiene es una impunidad. Y por eso cuando usted tiene impunidad, la gente se toma la justicia en sus propias manos. Entonces, Ok. concretamente, en lo que necesitamos efectivamente que se ponga orden en las cárceles. ¿Por qué? Porque los que están en las cárceles son personas que ya irrumpieron el orden social. Entonces hay que poner orden. Ese orden es el que yo estoy viendo que está poniendo el Ministerio de Justicia y por lo tanto felicito y hay que seguir así. Hasta donde yo sé, hay estudios técnicos, hasta donde yo sé, no se están irrespetando derechos fundamentales. Que hayan personas que son los que siguen trabajando en la delincuencia en máxima seguridad, que evidentemente esto no les sirve, pues lo siento mucho porque entonces ustedes ni siquiera se están resocializando. Empiecen por interiorizar y por resocializarse y luego hablamos. Y mano dura contra el delincuente. Ese sería mi mensaje.
No, y también para los jueces que tienen que resolver esos casos, háganle un campito para que la discusión no se vaya poniendo en tales extremos, ¿verdad? Que la gente de verdad que se termina incomodando mucho. Aquí dice, quien viola el derecho ajeno debe perder sus derechos. ¿Ve lo que le digo? La gente comienza a poner ideas y a desarrollar ideas porque se preocupa. No porque sean malas personas, porque se preocupa de lo que está pasando. Y aquí dice otra cosa. La Constitución y la ley se hacen en tiempos de sobriedad para sobrevivir en tiempos de embriaguez. Lo que he escuchado en el programa son personas repartiendo botellas de licor en tiempos de embriaguez. Esta es una crítica que está haciendo una de las personas que nos escucha. Como les dije, dos personas en contra, todos los demás a favor de que se ponga orden. Y entiendo también que en el fondo la gente dice a favor de que se cumpla la ley. Si don Rafael está presentando recursos ante los jueces que se resuelvan para que tenga más clara la situación, si no nada más se alborota el panal, don Rafa, y no vamos a dar a ninguna parte. Y la gente no quiere que el Ministerio de Justicia eche atrás en poner orden. Doña Amelia, ciertamente este país lo que necesita son políticas de criminalidad integrales, en donde no solamente se tome la represión, sino que también la prevención, y la prevención es la mejor manera de reprimir todo este tipo de situaciones. Yo hice una publicación, doña Amelia, hay una cuestión en redes sociales donde puse que la inseguridad del país no está en las prisiones, está en las calles. Las medidas son afuera, no adentro. O sea, la persona que está ahí tiene medidas y tienen cómo restringirse esas medidas, estamos claros de ello, pero se están olvidando de lo que ciertamente está pasando en la calle. Dígame, en estos 15 días, si se han limitado las personas que están cometiendo criminalidad a lo externo, a realizar los crímenes que se están generando. Han habido 8 o 10 homicidios en estos últimos 15 días en Costa Rica. Entonces, si se van a tomar medidas, que esas medidas sean claras. La ley de ejecución de la pena que está en la corriente legislativa, doña Amelia, fue aprobada por el Poder Ejecutivo, lo vio el Ministerio de Justicia, lo vio el Instituto Nacional de Criminología, lo vio Adaptación Social, se aprobó y se desconoce la razón por la cual se desconvocó. ¿Serán estas las razones de esa desconvocatoria? Porque ciertamente ahí se está regulando cuál es la posición que van a tener adaptación social, criminología, los jueces de ejecución de la pena y quienes están inmersos en la ejecución de la pena. A nosotros, las reglas de Mandela nos dicen, doña Amelia, que se tiene que respetar la dignidad humana y la prohibición de la tortura o esto, que si hay que cumplir una pena, que esa pena sea lícita y que se haga de manera digna, respetando los derechos de todas las partes. Y no es cierto que el Código Procesal Penal solamente tenga un artículo para los efectos de los derechos que le corresponden a las víctimas. Hay una serie de articulados que están en ¿Como otros, cuál? ¿Como hay, cuál? hay Dígame, otro tipo de dígame articulados. números de artículos, porque yo sí le puedo decir la regla número 1 de Mandela, que habla de de que todos los recluidos de libertad tienen que ser excluidos de castigos, y aquí Mire, lo que Juan está pasando José, bajo las hasta en reglas la actuales etapa es de que ejecución, todos. hasta en la etapa de ejecución de la pena, las víctimas tienen voz en esa etapa de ejecución, al punto de que cuando se va a dar una salida por una medida alterna, una salida por una libertad condicional, se hace un estudio victimológico. O sea, ahí está. Si ustedes conocen la No, normativa, es que ellos usted es el que regulados, desconoce que es muchas otra veces el cuestión, Ministerio de pero estamos Justicia, claros. Permítame, estoy hablando yo, no, Juan pero José. Ahora le dan la pregúntele palabra a al usted para que Ministerio de usted converse. Justicia, No, pregúntele no, al no, Ministerio no, de no, no, Justicia que no. Si muchas los dos veces. comienzan a hablar, no se entiende nada. Don ¿Ok? Juan José es el que no Entonces permite así no hablar, doña podemos Amelia. trabajar. Yo me he quedado Todavía me quedo calladito en yo, todas ya las son tres intervenciones. voces. Entonces, no, yo creo que Yo los dos, solo iba a ustedes decir que el dos, Ministerio de Justicia en muchas ocasiones dice que no, no don saquen Juan a un José, delincuente y lo yo sacan. creo que ya los dos han tenido chance, uno de defender y el otro de estar de. Don Rafael dice, yo estoy preocupado por lo que está pasando. Lo que es cierto es que hay algo aquí en este país que la gente le ha puesto alcahuetería en las cárceles que hay que terminar. Estoy totalmente de acuerdo. También. Respetando los derechos, pero que la criminalidad no se burle de los ticos y diciendo, ay, estos pobrecitos ticos, dice que respetemos los derechos y nosotros aquí estamos haciendo lo que nos da la gana. Entonces necesitamos tener claro qué está pasando en la cárcel, dónde se está violentando la ley de derechos y dónde se está poniendo orden, me parece a mí.
Oiga, si nos ponemos a decir, esta es mi posición y esta es mi posición, y aquí en Costa Rica al final nunca nos ponemos de acuerdo sobre cuál debe ser esa posición que es la que sirve. Pero en este momento, yo creo, por lo que dice la gente, por lo que me han contado, por lo que he leído, que era necesario no esperar y poner medidas correctivas. Y la mayoría de la gente dice que todavía falta, nada más para que ustedes lo tengan presente, don Rafa. Pero usted siga defendiendo a la gente, ojalá que los jueces contesten a ver si eso es cierto y si hay gente a la que se está violando los derechos, no se permita. Pero serán los mínimos, no son los máximos. Y don Juan José, siga usted con sus estudios, ahí volveremos con el tema. Vamos a dar un chance a ver qué pasa con esta ley de ejecución de la pena, a ver si en sesiones extraordinarias ahora se va a poner sobre la mesa, se va a adelantar y volveremos a hablar del tema para darle elementos de juicio a los costarricenses sobre cómo está el tema y a dónde están las cosas que hay que resolver. En uno de esos lugares, o uno de esos lugares, son las cárceles. Digo yo, así voy a cerrar, don Rafael Rodríguez, muchas gracias, don Juan José, también muchísimas, Acuña, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. No, viceministro, usted nos cierra, tiene un minuto para cerrar lo que hemos hablado esta mañana. Muchas gracias.